Carlos. Bueno, pues vámonos con la información que se ha ido generando a nivel nacional, y es que servidores que quieran ser candidatos pues van a tener que dejar el gobierno. Esto se los dice, no más se los dijo su gobernadora, hoy se los dice la presidenta Sheinbaum, a la que se supone que ustedes obedecen, ¿verdad? Bueno, pues los servidores públicos, tanto federal, estatal y municipal, que busquen participar en el proceso electoral 2027 deben de renunciar a sus cargos, afirmó Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. En conferencia matutina, la mandataria recordó que el proceso para registro de los coordinadores estatales comienza en junio, posteriormente los municipales, luego vendrán otros cargos. Resaltó que quien trabaje en el gobierno de México, cualquier gobierno que quiere participar como candidato, debe de dejar pues sus huesitos en el gobierno, ¿verdad? Dice, no se puede ser servidor público y al mismo tiempo candidato, precandidato o coordinador de la transformación en un estado, municipio, diputación, o sea, incluye diputados, ¿verdad? En el gobierno de México es que hay unos que dicen, no, es que los diputados y los senadores no somos servidores públicos. No, sí lo son. En el gobierno de México, quien quiera irse de candidato a algún cargo, pues tendrá que decirme para que deje el gobierno y se vaya a hacer su trabajo territorial. La mandataria remarcó que la idea es que no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo si es que quieren ser candidatos o que se dediquen a ser servidores públicos, y para ello pues tendría que dejar el gobierno. Tras ser cuestionada respecto a la eventual salida de Luisa María Alcalde Luján de la dirigencia nacional de Morena, sostuvo pues que no tiene conocimiento alguno del cambio en el partido. Bueno, ahí con el tema de María Luisa Alcalde, pues es que ella no es servidora pública. Digo, está al frente de un partido político que ejerce recurso público, esa parte sí, pero no es propiamente una servidora pública. Entonces, pero bueno, pues ahí como que yo creo que se vería muy mal a lo mejor la presidenta opinando sobre qué debe de hacer el partido al interior, ¿no? Creo que eso le corresponde a la dirigencia y a la militancia morenista exigirle o no a la Luisa María Alcalde que se retire. Pero bueno, vamos a escuchar lo referente a los que sí ejercen el recurso público. Morena decidió que va a hacer sus encuestas, creo que en junio, ¿no? Finales de junio o algo así, por ahí es la fecha. O empiezan las encuestas para poder definir a las y los candidatos. Aprovecho para decirlo aquí públicamente, ya se los dije a todos los servidores públicos, quien quiera participar, quien trabaje en el gobierno de México y en cualquier gobierno y quiera participar como candidato, debe dejar el gobierno. No se puede ser servidor público y al mismo tiempo candidato, precandidato o querer ser coordinador de la transformación en un estado, en un municipio o en una diputación. O sea, tienen que dejar el gobierno y en todo caso pues dedicarse a trabajar por el partido al que pertenezca. Entonces eso es muy importante. Entonces si hay personas o en el mismo partido, ¿no? Entonces eso es importante hacia adelante, pues que se vayan definiendo si quieren ser candidatos a algo. Pero no tengo conocimiento de algún cambio en el partido. Y en el gobierno de México, pues ya tendrá que decirme quien quiera irse candidato o candidata a algún lado, pues para poder dejar el gobierno e irse pues a hacer su trabajo territorial. Pues con tiempo, ¿verdad? O sea, la idea es que no puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si quieren ser candidatos a algo, pues que dejen, o sea, que se dediquen a ser servidores públicos y ya después cuando quieran, hayan tomado la decisión de querer ir a algún territorio a trabajar, pues que ya dejen el gobierno y se vayan al territorio. Pero no está bien que se hagan las dos cosas al mismo tiempo. Muchas gracias. Bueno, por lo que yo estoy entendiendo, la presidenta está haciendo una sugerencia, por el momento es en calidad de sugerencia, porque no es, legalmente existe una limitante, pues, de que también en materia electoral tienen determinado tiempo para renunciar
antes de que empiecen los registros y los procesos internos. Pero bueno, por si aquello de que no están enterados o aquello de que se hacen los payasitos y terminan haciendo sus aspavientos, porque esa es otra, ¿verdad? Les encanta mandar boletines y decirnos que se reunieron, que se sentaron, que platicaron, que se saludaron, que se tocaron la nalguita con alguien. Hasta la más mínima estupidez nos mandan de boletines. Si usted supiera todos los boletines que a mí me llegan, de veras mi teléfono está out. De pura tontera que mandan. Porque mandan hasta la capacitación que toman. En serio. Ay, pero eso no es nada más los servidores públicos. O sea, pero lo que me encanta es el secretario de no sé qué, de asuntos sin importancia, la dependencia tal que preside el secretario de asuntos sin importancia, ofreció a sus trabajadores una capacitación de acuerdo a las instrucciones, porque de acuerdo al secretario, y me avientan un rollo ahí y ahí me mandan las fotos con todos sus trabajadores capacitándose. ¿En serio piensan que me importa o le importa a alguien que se capaciten sus trabajadores? ¿Que no la capacitación es algo que debería de ser recurrente y sin ningún tipo de aspavientos? Dejen de mandar pejelagartadas, por no decirles otra cosa. En serio, nada más saturan el teléfono de la gente. Así que prepárense, porque su presidente ya se los dijo. Mire, Profeco va a exhibir gasolineros abusivos, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Profeco va a exhibir con lonas gigantes las gasolineras donde el combustible se venda por encima de los precios acordados con el sector gasolinero. En su conferencia, la mandataria añadió que buscará un encuentro con el sector productivo para acordar que los precios de la canasta básica no aumenten. Cuestionó en algunas gasolineras que está a 30 pesos el diésel, como si además se está utilizando recursos que deberían ayudar a todos los mexicanos para apoyar de todas las maneras y se mantenga pues el peso en los combustibles altos. En este sentido, dijo estar de acuerdo con que lo que hará la Profeco, además de revisar que operen adecuadamente, si hay precios muy altos, pues se va a poner una lona muy grande que diga: no compres aquí, está muy alto el precio del combustible. Ahora resulta que la Profeco a lo mejor no te defiende de gran cosa, pero sí te exhibe cuando lo dice la presidenta. Bueno, sostuvo que para frenar el alza de precios de productos por especulación, dijo que encabezará un encuentro con productores, los comercializadores y el sector gasolinero para hacer un esfuerzo de las familias mexicanas. ¿Tenemos audio? Dale. ¿Cómo se pasan algunos? Hemos estado apoyando con el diésel. El acuerdo era que no subía arriba de 28.28, que ya de por sí es alto, porque estaba en 26.50. Y ahora que fui de recorrido por Morelos, Puebla, Tlaxcala, algunas gasolineras a 30 pesos el diésel. ¿Cómo? Si además se están utilizando recursos que deberían ayudar a todas y todos los mexicanos para apoyar, y de todas maneras mantienen los precios de los combustibles altos. Entonces, por eso me parece muy bien lo que va a hacer la Profeco ahora. Además de estar revisando que operen adecuadamente, si hay precios muy altos se va a poner una manta muy grande, una lona, que diga: no compres aquí, está muy alto el precio del combustible. Está en sus funciones de la Profeco hacerlo y lo vamos a hacer, porque no puede ser que aprovechen esta circunstancia algunos para enriquecerse. Entonces, eso no. Bueno, pues ahí está. Por otra parte, la presidenta recibe críticas. Ay, se me cerró esto. Ahí, como usted la ve, le apreté mal a la chiva esta y se me cerró. Guaca, guaca. Bueno, la cuestión es que están criticando a la presidenta. Está recibiendo críticas fuertes, pues, ¿no? Oiga, hablando de esto de la gasolina, la verdad, yo creo que las instituciones no están para exhibir. Y yo creo que al que tiene ojos no se le avisa.
Pero bueno, en determinado caso, si están fuera de la norma, pues deberían de sancionarlos. Yo creo que hay muchas cosas en las que pueden sancionar a los gasolineros y no precisamente hacer un trabajo de exhibición. Sobre todo porque esa no debería de ser la función de la Profeco. O determinado caso la Profeco emite a veces comunicados, ¿no?, de manera recurrente de cuál es el mejor jabón, cuál es la mejor sopita, etcétera. Bueno, pues emite tu comunicado como tal, pero como irles a colgar una lona, ¿y por qué? Pero bueno, las puntadas de la 4T. Bueno, le comentaba que la presidenta recibió críticas internacionales por concepto de desaparición forzada. La Federación Internacional de Derechos Humanos cuestionó la postura de Claudia Sheinbaum sobre el concepto de desaparición forzada al considerar que su interpretación es incorrecta y minimiza la responsabilidad del Estado. El organismo, o sea, que no es otra cosa más que la Federación Internacional de Derechos Humanos, o sea, tampoco es así como que el organismo pedorro de no sé qué, ¿no? Bueno, pues el organismo señaló que la mandataria ha rechazado, la definición internacional, particularmente en lo referente a la aquiescencia, es decir, la tolerancia o permisividad de autoridades ante este delito. La Federación advirtió que esta interpretación contradice estándares internacionales y puede obstaculizar el reconocimiento de la gravedad del fenómeno en México, donde miles de casos siguen sin resolverse. Además, recordó que organismos internacionales han documentado indicios de colusión entre autoridades y crimen organizado, lo que refuerza la necesidad de adoptar criterios más amplios para investigar desapariciones. Por otra parte, le comento que migrantes están enfrentando pues una precariedad laboral tras deportaciones, y es que migrantes deportados en México enfrentan condiciones laborales precarias marcadas por bajos salarios, falta de documentación y escasa protección legal, según un análisis reciente elaborado por el Centro de Derechos del Migrante. No que México te abraza, pues. ¿Sí se acuerdan, no? Que les daban ¿cuánto era tú? ¿700 pesos en una tarjeta? Pero no llegaba ni a 1,000 pesos, creo que eran 700 o con 1,400 pesos. A ver, chécale ahí, ¿no? Implementaron un operativo pedorro, eso sí, que se llamaba México te abraza. Y aquí los abrazamos en Tijuana, en el Salón Flamingos. ¿Cuánto? 2,000 pesos. Ay, perdón por lo de los 700. Es que me fui con lo de con las becas de bienestar, yo creo. Ok, 2,000 pesotes para que se regresen a sus pueblos una vez que te regresan de Estados Unidos, nomás con la ropa que traes encima. Bueno, pues aquí los abrazamos con 2,000 pesotes. Ahí, según esto, en el Flamingo, según les daban pues como creo que 3 días, ¿no? O una semana de camitas, un poquito de comida, si ocupaban un teléfono, pues ahí les prestaban el teléfono, que si no traían documentación, pues ahí se las tramitaban, porque se suponía que ahí había módulos de atención médica y los necesarios, creo que para poder generar la CURP y demás, ¿no? Porque pues aquí en México, si no tienes CURP, no tienes INE, no eres nadie, ¿no? Entonces, pues pudieran tramitar alguna documentación básica y empezar pues a transitar por el país, porque la intención no era que se quedaran ahí, era que, huecando la lana, ¿no?, que fueran regresándose a su casita. Bueno, pues así México los abraza, pero pues que cree que ya les hicieron una evaluación a su programa pedorro y parece ser que no funcionó mucho. Y es que muchos de ellos se quedan en el limbo administrativo que les impide acceder a empleos formales, obligándolos a incorporarse a la economía informal para subsistir. Organismos internacionales han señalado que la falta de permisos de trabajo y de identificación limita su acceso a servicios básicos, lo que agrava su vulnerabilidad económica y social. Además, las nuevas políticas migratorias y laborales de Estados Unidos han presionado a la baja los salarios de trabajadores migrantes, ampliando la brecha de desigualdad en el sector. Y además, para no variar, le comento que hace unos momentos la Secretaría de Relaciones Exteriores en México está informando
del fallecimiento de otro mexicano bajo la custodia del ICE, ahora en Luisiana. Y es que la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el Consulado de México en Nueva Orleans fue notificado por autoridades del ICE sobre el fallecimiento de una persona mexicana que ocurrió el pasado 11 de abril en el Centro de Correccional de Wynne, en el condado de Winfield, Luisiana. La causa de muerte aún está bajo investigación. La representación consular activó de inmediato protocolos de atención en coordinación con el Consulado General de Atlanta para contactar a la familia y brindar acompañamiento legal y asistencia integral. El gobierno de México mantiene la comunicación con autoridades estadounidenses para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del caso, y la Cancillería pues expresa su preocupación y calificó como inaceptable la repetición de muertes en centros de detención migratoria al señalar posibles deficiencias graves en el sistema de custodia del ICE. Y se tenía que decir y se dijo, ¿no? Pero bueno, nada más sirven para eso los de las relaciones exteriores, nada más para hacerle comentarios aquí de que estamos preocupados y muy molestos. Y me imagino que los del ICE y el gobierno de Estados Unidos tiemblan en su soberano trono. Y bueno, por último le comento que Pemex está controlando el derrame de diésel en la refinería Deer Park. Petróleos Mexicanos informó que logró contener un derrame de diésel ocurrido en el muelle de su refinería en Deer Park, Texas, sin afectar la navegación en la zona. De acuerdo con la empresa, el incidente fue provocado por la interacción entre dos embarcaciones privadas durante maniobras de carga y salida en el canal. Tras el incidente, se activaron protocolos de emergencia y se notificó a las autoridades correspondientes, mientras equipos especializados desplegaron medidas para evitar la dispersión del combustible. Las labores de limpieza podrían extenderse por al menos 2 días, aunque hasta el momento no se reportan daños ambientales ni riesgos a la población cercana. Y bueno, también le comento que UNICEF está denunciando la muerte de cerca de 180 niños en Irán por la ofensiva militar. Y es que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, lo que es la UNICEF, alertó sobre la muerte de 180 niños en Irán derivado de la ofensiva militar que encabeza Estados Unidos e Israel en la región. El organismo expresó su profunda preocupación por el impacto del conflicto en la población infantil, al señalar que los menores se han convertido en una de las principales víctimas de esta escalada bélica. De acuerdo al reporte, además de las muertes, decenas de niños han resultado heridos y han registrado daños severos en la infraestructura civil, incluyendo escuelas y hospitales, lo que limita el acceso a los servicios básicos. UNICEF subrayó que estos hechos reflejan la gravedad de la guerra y reiteró que el derecho internacional humanitario obliga a proteger a la niñez, especialmente en contextos de conflicto armado donde su vulnerabilidad aumenta en consideración.